Buenas tardes a todos. La idea de la clase de hoy es ejercitar los conceptos de la serie 7, y es por eso que vamos a hacer algunos de esos ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio 8, que dice así. Los puntos de ebullición a presión normal del etanol y del butano son 78,3 grados centígrados y menos 0,5 grados centígrados, respectivamente. Indique cuál de ellos tendrá menor presión de vapor a menos 10 grados centígrados. Justifique su respuesta en términos de interacciones intermoleculares. Lo que hago en esta diapositiva es mostrar de manera gráfica los datos del problema. En la imagen del termómetro se encuentran marcados los puntos de ebullición de ambas sustancias. Estos puntos de ebullición indican los rangos de temperatura en los cuales cada una de las sustancias es líquida o gaseosa. Como vemos, el butano es líquido por debajo de menos 0,5 grados centígrados y gaseoso por encima de esa temperatura, mientras que el etanol es líquido por debajo de 78,3 grados centígrados y gaseoso por encima de esa temperatura. Estas conclusiones se desprenden de la misma definición de punto de ebullición normal, que es la temperatura a la cual una sustancia cualquiera que se encuentra a una atmósfera de presión pasa del estado líquido al estado gaseoso. Lo más importante de todo esto no es tanto el valor preciso de cada punto de ebullición, sino la comparación entre ambos valores. Y lo que vemos es que el punto de ebullición del etanol es mayor que el punto de ebullición del butano. En esta diapositiva me propongo mostrarles la estrategia que vamos a adoptar para resolver el problema. A partir de un hecho experimental conocido, que es el hecho de que el punto de ebullición del etanol es mayor que el del butano, podemos inferir cuál es el comportamiento microscópico de ambos en lo referido a las fuerzas intermoleculares. Como el punto de ebullición del etanol es mayor que el del butano, las moléculas del etanol líquido necesitan adquirir una energía cinética mayor que las del butano líquido para debilitar las fuerzas intermoleculares y producir la ebullición. Como esta energía cinética es mayor, la intensidad de las fuerzas intermoleculares es mayor en el etanol que en el butano. Y a partir de esta conclusión que se obtiene del comportamiento microscópico, es posible predecir un hecho experimental que en principio es desconocido, que es este hecho de que la presión de vapor del butano es mayor que la presión de vapor del etanol. Para hacer un análisis completo del problema, es necesario entender cuáles son las fuerzas intermoleculares que están actuando en cada sustancia. Por supuesto, las fuerzas de dispersión están presentes tanto en el butano como en el etanol, como pasa en todas las sustancias. Lo que hay que hacer entonces, en primer lugar, es estudiar la polaridad de la molécula de butano y la de etanol para determinar la existencia de fuerzas dipolo-dipolo. En segundo lugar, es necesario establecer si hay puentes de hidrógeno en cada caso. Comenzamos con la molécula de etanol. Como vemos, esta molécula está formada por varios enlaces carbono-hidrógeno, un enlace carbono-carbono, un enlace carbono-oxígeno y un enlace oxígeno-hidrógeno. Una forma de simplificar una situación en la que hay muchos enlaces carbono-hidrógeno es asumir que la diferencia de la electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es tan pequeña que es posible aproximarla a cero. Como se ve en la tabla, vale apenas 0,4. En consecuencia, podemos asumir que los enlaces carbono-hidrógeno son no polares, es decir, que su momento dipolar asociado es cero. El enlace carbono-carbono es no polar, es decir, tiene una diferencia de electronegatividad nula, por lo cual su momento dipolar asociado también es cero. Por lo tanto, en la molécula solo hay dos enlaces polares, el enlace carbono-oxígeno y el enlace oxígeno-hidrógeno. Ambos tienen diferencias de electronegatividad y momentos dipolares no nulos. Tal como se observa en el gráfico, cuando se realiza la suma vectorial de todos los momentos dipolares de la molécula, se obtiene un momento dipolar total que es no nulo. Esto ocurre porque no es posible que los momentos dipolares de los enlaces carbono-oxígeno y oxígeno-hidrógeno se compensen. Por lo tanto, la molécula es polar. Y como es polar, hay fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas de etano. Ahora pasamos al butano. El butano está formado solo por enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Adoptamos nuevamente la simplificación que hicimos antes de asumir que la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es cero. Por lo tanto, los enlaces carbono-hidrógeno resultan no polares otra vez. Además, los enlaces carbono-carbono son no polares. Por lo tanto, la suma vectorial de todos los momentos dipolares da como resultado un momento dipolar total que es igual a cero. Entonces, el butano es no polar. Y entonces no hay fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas de butano. Como dijimos antes, es necesario ahora estudiar la posible presencia de puentes de hidrógeno. Comencemos con el etanol. En la estructura de Lewis del etanol hay un átomo de hidrógeno unido a un átomo de alta electronegatividad como el oxígeno. En consecuencia, este hidrógeno puede establecer un puente de hidrógeno con el átomo de oxígeno de otra molécula de etanol. Por lo tanto, hay puentes de hidrógeno entre las moléculas de etanol. Seguimos ahora con el butano. En la estructura de Lewis del butano no hay ningún átomo de hidrógeno unido a un átomo de alta electronegatividad como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor.
Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que haya puentes de hidrógeno entre moléculas de butano. En esta diapositiva sintetizo en forma de texto todo lo que dije hasta ahora. En primer lugar, describo cuáles son las fuerzas intermoleculares presentes en cada sustancia. En el butano tenemos solamente la de dispersión. En el etanol tenemos la de dispersión, las dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. Además, en esta diapositiva escribo la comparación de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Es decir, escribo que la intensidad de las fuerzas intermoleculares en el etanol es mayor que en el butano a partir de la comparación de los puntos de ebullición que habíamos hecho. Finalmente, intentaremos responder la pregunta del enunciado. En este punto es bueno recordar la definición de presión de vapor. Cuando uno pone un líquido en un recipiente cerrado y vacío a una dada temperatura, las moléculas de la superficie del líquido empiezan a escapar de esta superficie y a ejercer una presión sobre las paredes del recipiente. Cuando esta presión alcanza un valor que ya no cambia con el tiempo, el valor de presión alcanzado se conoce como la presión de vapor de ese líquido a esa dada temperatura. Tal como dijimos antes, como la intensidad de las fuerzas intermoleculares es mayor en el etanol que en el butano, las moléculas de etanol tienen una menor tendencia para escapar de la superficie del líquido que las del butano. En consecuencia, la presión de vapor a una dada temperatura es menor en el etanol que en el butano. Y esto ocurre sin importar cuál sea la temperatura considerada, siempre y cuando se comparen las presiones de vapor de ambos líquidos a la misma temperatura. En particular, esta conclusión es válida cuando las presiones de vapor se comparan a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Ahora vamos a resolver algunos incisos del ejercicio 9. Vamos a resolver los incisos A, C y E. El enunciado dice así. Indique los tipos de interacción que pueden resultar al mezclar las siguientes sustancias. A, amoníaco y agua. C, butano y agua. E, acetona y agua. En primer lugar, hay que considerar que al mezclar dos sustancias moleculares A y B, tres tipos de interacciones moleculares son posibles. La interacción entre moléculas de A, la interacción entre moléculas de B y la interacción entre moléculas de A y de B. La idea ahora es determinar cuáles son las fuerzas intermoleculares que se dan en los tres tipos de interacciones para cada una de las mezclas consideradas. Para ello, es necesario en primer lugar analizar la polaridad y la presencia de puentes de hidrógeno en cada una de las sustancias presentes en las mezclas. También hay que recordar que las fuerzas de dispersión están presentes siempre. Empezamos con la mezcla de agua y amoníaco. Empezamos analizando la polaridad del agua. Una vez que se obtiene la geometría molecular predicha por Trepev, que es angular, uno puede observar que los dos enlaces oxígeno-hidrógeno son polares porque la diferencia de electronegatividad entre ambos elementos es no nula. Como la diferencia de electronegatividad vale lo mismo en cada enlace, los momentos dipolares asociados tienen la misma longitud. Al realizar la suma vectorial de estos momentos dipolares, se ve que estos no se compensan entre sí. Por lo tanto, el momento dipolar total de la molécula es no nulo y la molécula de agua es polar. Entonces, hay fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas de agua. Ahora analizamos la polaridad del amoníaco. Una vez que se obtiene la geometría molecular predicha por Trepev, que es una pirámide de base trigonal, uno puede observar que los tres enlaces nitrógeno-hidrógeno son polares porque la diferencia de electronegatividad entre ambos elementos es no nula. Como la diferencia de electronegatividad vale lo mismo en cada enlace, los momentos dipolares asociados tienen la misma longitud. Al realizar la suma vectorial de estos momentos dipolares, se ve que estos no se compensan entre sí. Por lo tanto, el momento dipolar total de la molécula es no nulo y la molécula de amoníaco es polar. Entonces, hay fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas de amoníaco. En esta diapositiva muestro que entre moléculas de agua los puentes de hidrógeno son posibles. Esto ocurre porque en la molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de alta electronegatividad como el oxígeno. Estos átomos de hidrógeno forman puentes de hidrógeno con átomos de oxígeno de moléculas de agua vecinas. También muestro que entre moléculas de amoníaco los puentes de hidrógeno son posibles. Esto ocurre porque en la molécula de amoníaco hay tres átomos de hidrógeno unidos a un átomo de alta electronegatividad como el nitrógeno. Estos átomos de hidrógeno forman puentes de hidrógeno con átomos de nitrógeno de moléculas de amoníaco vecinas. Finalmente, en esta diapositiva sintetizo cuáles son las fuerzas intermoleculares que se establecen en cada una de las posibles interacciones que se dan en una mezcla de agua y acetona. Entre moléculas de agua, como ya dijimos, hay fuerzas de dispersión, que siempre están, fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Entre moléculas de amoníaco hay fuerzas de dispersión, que siempre están,
fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Por último, entre moléculas de agua y amoníaco hay fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo, puesto que ambas moléculas son polares, y también hay puentes de hidrógeno. En la figura de esta diapositiva muestro los dos tipos de puentes de hidrógeno posibles entre moléculas de agua y de amoníaco. Por un lado, un átomo de hidrógeno unido al átomo de nitrógeno del amoníaco establece un puente de hidrógeno con el átomo de oxígeno de una molécula de agua vecina. Por otro lado, un átomo de hidrógeno unido al átomo de oxígeno del agua establece un puente de hidrógeno con el átomo de nitrógeno de una molécula de amoníaco vecina. Es importante destacar que como las masas molares de ambos compuestos son similares, y como la intensidad de la fuerza de dispersión aumenta con el número de electrones y por lo tanto con la masa molar, la intensidad de las fuerzas de dispersión es similar en los tres tipos de interacciones. Para la mezcla de butano y agua, repito el mismo procedimiento. Primero analizo la polaridad de ambas sustancias y luego analizo la presencia de puentes de hidrógeno. Estos análisis ya fueron hechos en el ejercicio 8 y es necesario tenerlos en cuenta para este ejercicio. En esta diapositiva sintetizo cuáles son las fuerzas intermoleculares que se establecen en cada una de las posibles interacciones que se dan en una mezcla de agua y butano. Entre moléculas de agua, como ya dijimos, hay fuerzas de dispersión, que siempre están, fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Entre moléculas de butano, solo hay fuerzas de dispersión, que siempre están. Por último, entre moléculas de agua y butano, solo hay fuerzas de dispersión. Las fuerzas dipolo-dipolo no son posibles porque solo el agua es polar, y el butano no. Y los puentes de hidrógeno tampoco son posibles porque el butano no tiene átomos de alta electronegatividad en su estructura. Es importante destacar que como la masa molar del butano es mayor que la del agua, y como la intensidad de la fuerza de dispersión aumenta con el número de electrones y por lo tanto con la masa molar, la intensidad de la fuerza de dispersión entre las moléculas de butano es mayor que la intensidad de la fuerza de dispersión entre las moléculas de agua. Seguimos ahora con la mezcla de agua y acetona. La polaridad del agua ya fue analizada en el ejercicio 9a, así que seguimos con el análisis de la polaridad de la acetona. Primero, se obtiene la geometría molecular predicha por Trepev, que es plana trigonal tomando como átomo central el carbono unido al oxígeno. Luego, se aplica la simplificación que mencionamos en el ejercicio 8 para asumir que los enlaces carbono-hidrógeno son no polares. Teniendo en cuenta que los enlaces carbono-carbono son no polares, el único enlace polar presente en la molécula es el carbono-oxígeno, el cual tiene asociada una diferencia de electronegatividad no nula. Por lo tanto, el momento dipolar total de la molécula es igual al momento dipolar del enlace carbono-oxígeno y es no nulo. Entonces, la molécula de acetona es polar y hay fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas de acetona. Buscamos ahora la presencia de puentes de hidrógeno. En la estructura de Lewis de la acetona no hay ningún átomo de hidrógeno unido a un átomo de alta electronegatividad como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que haya puentes de hidrógeno entre moléculas de acetona. Finalmente, en esta diapositiva sintetizo cuáles son las fuerzas intermoleculares que se establecen en cada una de las posibles interacciones que se dan en una mezcla de agua y acetona. Entre moléculas de agua, como ya dijimos, hay fuerzas de dispersión que siempre están, fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Entre moléculas de acetona hay fuerzas de dispersión que siempre están y fuerzas dipolo-dipolo. Por último, entre moléculas de agua y acetona hay fuerzas de dispersión y fuerzas dipolo-dipolo porque ambas moléculas son polares. También existe un puente de hidrógeno posible entre el agua y la acetona, que se establece entre un hidrógeno del agua y el oxígeno de la acetona. Como el oxígeno de la acetona no está unido a un hidrógeno por un enlace covalente, pero puede formar un puente de hidrógeno con una molécula de agua, decimos que este oxígeno es aceptor de puente de hidrógeno. En cambio, el oxígeno del agua es simultáneamente donor y aceptor de puente de hidrógeno, porque puede tanto aceptar el hidrógeno de otra molécula de agua para formar un puente de hidrógeno, como dar su propio hidrógeno unido covalentemente para formar un puente de hidrógeno. Es importante destacar que como la masa molar de la acetona es mayor que la del agua, y como la intensidad de las fuerzas de dispersión aumenta con el número de electrones y por lo tanto con la masa molar, la intensidad de las fuerzas de dispersión entre las moléculas de acetona es mayor que la intensidad de la fuerza de dispersión entre las moléculas de agua. Ahora vamos a resolver algunos incisos del ejercicio 12 y el ejercicio 11.
Antes de eso, vamos a observar por un momento la estructura de la molécula de agua. Debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, los electrones de los enlaces oxígeno-hidrógeno tienden a pasar más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno. Como resultado, se crea una densidad de carga negativa en la zona de la molécula que contiene el oxígeno y una densidad de carga positiva en la zona que contiene los hidrógenos. Por lo tanto, la molécula de agua puede ser representada como un dipolo cuyo polo negativo contiene el átomo de oxígeno y cuyo polo positivo contiene a los átomos de hidrógeno. Vamos ahora a resolver el ejercicio 12A, que dice así. Realice un esquema que represente el estado final desde el punto de vista molecular, dada la siguiente ecuación química. Esta ecuación química que vemos acá representa la transformación que sufre un compuesto iónico sólido como el cloruro de sodio cuando se lo coloca en agua. Para representar el hecho de que el cloruro de sodio esté inicialmente en estado sólido, se coloca una letra S entre paréntesis al lado de la fórmula química del cloruro de sodio. En este estado sólido, los iones se encuentran ordenados en un arreglo periódico típico de un compuesto iónico. Al colocar el cloruro de sodio en agua, los iones de ese sólido, que son los iones sodio y los iones cloruro, se separan completamente y quedan rodeados por las moléculas de agua. Esto se representa con el estado de agregación indicado entre paréntesis AC, que viene de la palabra acuoso. Esto es precisamente lo que vemos en el esquema que muestro abajo. El cloruro de sodio sólido es representado como una estructura periódica de iones sodio de color gris y iones cloruro de color verde. En este mismo esquema, los iones sodio y los iones cloruro se representan rodeados por moléculas de agua, las cuales a su vez están representadas como dipolos. Fíjense que como los iones sodio tienen carga positiva, establecen interacciones atractivas con la parte negativa de los dipolos. En cambio, como los iones cloruro tienen carga negativa, establecen interacciones atractivas con la parte positiva de los dipolos. A estas interacciones atractivas las llamamos fuerzas ion-dipolo. Lo que decimos es que estas fuerzas son tan intensas que la estructura cristalina se rompe completamente, y si pasa eso, el cloruro de sodio es soluble en agua. Ahora visualicemos una molécula no polar. Como sabemos, en una molécula no polar, los electrones no tienden a pasar más tiempo en ningún sector en particular de la molécula, como sí pasa en el caso del agua. Sin embargo, si esta molécula se acerca demasiado a un ion, por ejemplo un catión, los electrones, que tienen carga negativa, se ven atraídos por el catión y tienden a acercarse a él. Como resultado de eso, hay un sector de la molécula que queda cargado negativamente y otro sector que queda cargado positivamente. Entonces, decimos que la molécula se convierte en un dipolo inducido. La interacción atractiva que se establece entre un ion y un dipolo inducido se conoce como interacción o fuerza ion-dipolo inducido. Ahora pasamos a resolver el ejercicio 11, que dice así. Explique qué interacciones intermoleculares hacen que el cloruro de sodio sea muy soluble en agua, pero poco soluble en nafta, que es una mezcla compuesta principalmente por CH, hidrógeno 18, que es un compuesto que se llama octano. Tal como hicimos en el ejercicio 12A, se utiliza una ecuación química para representar la transformación que sufre un compuesto iónico sólido como el cloruro de sodio cuando se lo coloca en un líquido no polar como el octano. Para representar el hecho de que el cloruro de sodio está inicialmente en estado sólido, se coloca una letra S entre paréntesis al lado de la fórmula química del cloruro de sodio. En este estado sólido, los iones se encuentran ordenados en un arreglo periódico típico de un compuesto iónico. Al colocar el cloruro de sodio en octano, como el cloruro de sodio es muy poco soluble en octano, solo algunos de los iones de ese sólido se separan completamente y quedan rodeados por moléculas de octano. Las fuerzas ion-dipolo inducido entre cada ion y las moléculas de octano son muy débiles. En consecuencia, el cloruro de sodio es muy poco soluble en octano, es decir, la estructura cristalina prácticamente no se ve alterada. En cambio, las fuerzas ion-dipolo entre cada ion, sodio y cloruro, y las moléculas de agua son muy intensas, tal como vimos en el ejercicio 12A. En consecuencia, el cloruro de sodio resulta muy soluble en agua, es decir, su estructura cristalina se rompe completamente. Ahora vamos a resolver el ejercicio 12C, que dice así. Realice un esquema que represente el estado final desde el punto de vista molecular, dada la siguiente ecuación química. Este ejercicio lo resolvemos de manera análoga al ejercicio 12A. La única diferencia es que el compuesto iónico es el sulfato de sodio,
Por lo tanto, hay que considerar que por cada unidad fórmula de sulfato de sodio que se disuelve, se generan 2 iones sodio acuosos y un ion sulfato acuoso. Ahora vamos a resolver el ejercicio 13, que dice así. Dado los siguientes compuestos, metano y amoníaco, A. Indique el tipo de fuerzas intermoleculares presentes entre moléculas iguales de cada compuesto. B. ¿Cuál de los dos compuestos tendrá mayor punto de ebullición? Justifique claramente su respuesta. C. Indique y justifique cuál de estos compuestos tendrá mayor solubilidad en el solvente agua. Bien. Para resolver el punto A, necesitamos realizar los análisis de polaridad y determinar la presencia de puentes de hidrógeno en las moléculas de metano y amoníaco. Esto ya fue realizado en los ejercicios 2A y 9A respectivamente, así que ustedes deben justificar tal como se hace en esos ejercicios. Teniendo en cuenta, además, que las fuerzas de dispersión están presentes en todas las moléculas, llegamos a la conclusión de que entre las moléculas de amoníaco hay fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Entre las moléculas de metano, en cambio, solamente hay fuerzas de dispersión. Teniendo en cuenta la respuesta del ítem A, vamos a realizar un análisis de la situación en términos de ecuaciones. La intensidad de las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de amoníaco es la suma de las intensidades de todas las fuerzas presentes, es decir, es igual a la intensidad de la fuerza de dispersión entre las moléculas de amoníaco más la intensidad de las fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas de amoníaco más la intensidad de los puentes de hidrógeno entre moléculas de amoníaco. En cambio, la intensidad de las fuerzas intermoleculares entre moléculas de metano es igual a la intensidad de las fuerzas de dispersión entre moléculas de metano, porque solo hay fuerzas de dispersión entre moléculas de metano. Como las masas molares de ambos compuestos son similares y como la intensidad de las fuerzas de dispersión aumenta con el número de electrones y por lo tanto con la masa molar, la intensidad de la fuerza de dispersión entre moléculas de amoníaco es similar a la intensidad de la fuerza de dispersión entre moléculas de metano. Entre las moléculas de amoníaco hay fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno de cierta intensidad, lo cual no ocurre entre las moléculas de metano. Como la intensidad de las fuerzas de dispersión es similar en ambos compuestos, se tiene que la intensidad de las fuerzas intermoleculares es mayor entre las moléculas de amoníaco que entre las moléculas de metano. Como resultado, en forma análoga a lo que vimos en el ejercicio 8, el punto de ebullición del amoníaco es mayor que el del metano. En esta diapositiva simplemente dejo por escrito las conclusiones que obtuvimos en la diapositiva anterior. Antes de resolver el ítem C, vamos a visualizar el siguiente esquema. Este esquema representa el fenómeno que ocurre cuando un compuesto molecular M cualquiera se solubiliza en agua. Al colocar este compuesto M en agua, las moléculas de M son rodeadas por las moléculas de agua. Entre las moléculas de M y las moléculas de agua se establecen fuerzas intermoleculares de cierta intensidad. Cuanto más intensas sean estas fuerzas, más moléculas de M quedan rodeadas por moléculas de agua, es decir, más moléculas de M se solubilizan en una misma cantidad de agua. Por lo tanto, cuanto más intensas sean estas fuerzas, más soluble es el compuesto M en agua. Como estamos comparando la solubilidad del metano y del amoníaco en agua, por lo que vimos en la diapositiva anterior, es necesario analizar cuáles son las interacciones presentes entre el metano y el agua por un lado y entre el amoníaco y el agua por otro lado. Entre el amoníaco y el agua, las fuerzas intermoleculares presentes son las fuerzas de dispersión, las fuerzas dipolo-dipolo, dado que ambas moléculas son polares, y los puentes de hidrógeno, tal como muestro representados en esta diapositiva. Entre el metano y el agua, las únicas fuerzas intermoleculares presentes son las fuerzas de dispersión. Las fuerzas dipolo-dipolo entre el metano y el agua no son posibles porque el metano es no polar. Tampoco son posibles los puentes de hidrógeno entre el metano y el agua porque el metano no tiene un átomo de alta electronegatividad como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor en su estructura. Comparemos ahora la intensidad de las fuerzas de dispersión entre el metano y el agua con la intensidad de la fuerza de dispersión entre el amoníaco y el agua. Como el metano, el amoníaco y el agua tienen masas molares similares y como la intensidad de las fuerzas de dispersión aumenta con el número de electrones y por lo tanto con la masa molar, la intensidad de las fuerzas de dispersión entre el metano y el agua es similar a la intensidad de la fuerza de dispersión entre el amoníaco y el agua.
Entre el amoníaco y el agua hay fuerzas dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno de cierta intensidad, lo cual no ocurre entre el metano y el agua. Como además la intensidad de la fuerza de dispersión entre el metano y el agua es similar a la intensidad de la fuerza de dispersión entre el amoníaco y el agua, se tiene que la intensidad de las fuerzas intermoleculares es mayor entre las moléculas de amoníaco y el agua que entre las moléculas de metano y el agua. Por lo tanto, el amoníaco es más soluble que el metano. En esta diapositiva dejo por escrito las conclusiones que obtuvimos en el análisis anterior.